Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Comunidad Sera. Una comunidad en donde hemos tomado la decisión de alejarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y el día de hoy estamos aquí concluyendo un día de Shabbat y a punto de comenzar la celebración de Shavuot. Así es que el día de hoy este estudio se va a concentrar en la explicación de las implicaciones de esta celebración. Quiero, antes de comenzar con el estudio, pedirte o hacerte una aclaración. Yo he intentado dar los estudios de una manera o de otra, probando cuál es la más efectiva. Yo me siento realmente más cómodo cuando les doy a ustedes el espacio necesario para que lo busquen en su Biblia y para que sean ustedes los que verifiquen en la escritura que lo que yo estoy diciendo es verdad. Para mí, el efecto que las personas obtienen cuando lo están leyendo directamente de la Biblia es muy diferente del resultado que se obtiene si solamente me escuchan a mí leerla. Entonces, para mí es muy importante que juntos leamos la escritura y que vayamos sacando nuestras conclusiones. Así es que si no tienes ahorita tu Biblia en la mano, yo te pido de favor que vayas por ella y que te prepares, porque realmente esto es un estudio. No se trata de una charla, no se trata de algo con lo cual nosotros tenemos que tener una actitud pasiva. Tenemos que interactuar para realmente sacar provecho de este tipo de estudios. Entonces, por favor, con tu Biblia en la mano, vamos nosotros a comenzar con este estudio. Y igual que siempre, antes de comenzar, yo te voy a pedir de favor que me acompañes en una oración. Bueno, antes de la oración, quiero hacerte el comentario. Nosotros, antes de cada uno de estos estudios, lo que nosotros transmitimos son unas raíces hebreas. Esta no es más que una explicación de aproximadamente 5 minutos, en los cuales nosotros emitimos algunos conceptos que creemos son importantes y que sobre todo van relacionados con el estudio en cuestión. Antes de la emisión de este estudio, seguramente escuchaste, si es que sintonizaste la radio un poquito antes, seguramente escuchaste una raíz hebrea. Esta misma raíz hebrea la vas a escuchar al final del estudio. Entonces, forma parte integral del estudio. El estudio no termina en el momento que yo digo amén. El estudio termina cuando tú terminas de escuchar la raíz hebrea. Esto es porque en la mayoría de los casos nosotros procuramos que la raíz que nosotros transmitimos tenga que ver con el estudio en cuestión. En esta ocasión sí es así. Entonces te voy a pedir de favor que el día de hoy, después de que yo diga el amén de mi oración final, no te desconectes, que tú sigas en sintonía y que pongas mucha atención en la lectura, o más bien dicho, en la emisión de la raíz hebrea, cuyo concepto va a estar relacionado con lo que aquí voy a explicar. Ok, ahora sí, una vez dicho lo anterior, vamos a comenzar con el estudio, pero antes vamos a orar. Si tienes manera de dirigir tu rostro hacia el oriente, esto es hacia Jerusalén, pues hazlo. Si no sabes hacia dónde queda el oriente, pues es hacia donde sale el sol. ¿Sí? Así es que dirige tu rostro hacia allá, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, que eres el Rey del universo y que nos has ordenado siempre meditar en tu palabra y estar pendientes de tus santas convocaciones. Estamos a punto de entrar a una de ellas, el día del Shavuot. Y por ese motivo, en este momento, voy a concentrar mis esfuerzos, Señor, en hablar acerca de esta celebración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Y de qué manera Yeshua vino a cumplir también con esta celebración? Te pido, como siempre, Señor, acompáñame en esto, porque realmente en algunas ocasiones es una tarea un poco complicada, sobre todo para las personas que nunca han escuchado de este tema. Así pues, te pido, Padre, dame la gracia, dame la claridad y dame la audacia para poder avanzar en este estudio y llegar a una conclusión que vaya de acuerdo a lo que es tu voluntad. Como siempre, Padre, te lo pido en el nombre y por los méritos hechos por tu Hijo, que es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Ok. Antes que todo, debemos saber qué es Shavuot. Y bueno, debemos saber que en Shavuot Dios entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí su ley, esto es, sus instrucciones, sus mandamientos,
o los que ya estamos un poco más profundizados en este estudio, lo que nosotros llamamos Torah. Así es que fue en Shavuot cuando Dios entregó la Torah en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Pero no solo eso, también fue en Shavuot que los discípulos de Jesús y todos los que con ellos estaban recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso ya lo sabemos. Ahorita con eso partimos y a partir de aquí nosotros vamos a tratar de lograr un entendimiento más profundo acerca de esta celebración. Esta celebración es una de las 7 fiestas solemnes consideradas como santas convocaciones, indicadas por el Creador. Esta fiesta implica el final de un recorrido que comenzó con la celebración del Pesaj, esto es la Pascua. Recordemos que este primer bloque de celebraciones, conocido como las celebraciones de primavera, incluye el Pesaj, la semana de panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y concluye con lo que el día de hoy estamos celebrando, que es el Shavuot. El segundo bloque, esto es las fiestas de otoño, incluye el Día de las Trompetas, en hebreo Yom Teruah, el Día del Perdón, en hebreo Yom Kippur, y la fiesta de las cabañas, conocido en hebreo como Sukkot. Pero el día de hoy nos concentraremos en las implicaciones de Shavuot. Existe una relación entre la fiesta de los primeros frutos y la fiesta del Shavuot. Ciertamente, la fiesta de los primeros frutos es la que sirve como referencia para el conteo del Omer. La Escritura dice que a partir de la celebración de la fiesta de los primeros frutos, debemos contar 50 días para llegar a la celebración del Shavuot. De ahí la importancia de hacer un conteo adecuado. Debo decirte que existen diferentes posturas respecto a cuándo debemos considerar la celebración de los primeros frutos. Si nos equivocamos en la fecha de la celebración de los primeros frutos, entonces el conteo del Omer será incorrecto. Aquí te voy a plantear las 2 posturas más populares respecto a este conteo. Y al final, pues yo te haré saber lo que yo considero que debemos tomar en cuenta para disminuir las posibilidades de error en el conteo de Omer. Para esto es necesario que leamos la Escritura y nos situemos en el contexto adecuado para aumentar la certidumbre de nuestras interpretaciones. Antes, quiero decirte que actualmente en el judaísmo se considera que la fiesta de los primeros frutos es siempre la segunda noche de Pesaj. Si la celebración del Pesaj es siempre en la noche del 14 de Nisán, entonces la noche del 15 de Nisán es la fiesta de los primeros frutos para los judíos. Todos los años en el judaísmo, a la noche del 15 de Nisán se le considera el Omer número 1. Si la fiesta de los primeros frutos es siempre el 15 de Nisán, entonces como consecuencia, la celebración de Shavuot será siempre el día 6 de Sivan. Esta es la postura actual en el judaísmo. Posteriormente, después de la lectura de la Escritura, te haré notar las principales objeciones respecto a esta manera de ubicar la fiesta de los primeros frutos. Recuerda que es muy importante situar la fiesta de los primeros frutos para evitar contar mal el Omer. Lo importante aquí es que notes que en el judaísmo, tanto la fiesta de los primeros frutos como la fiesta de Shavuot caen siempre en la misma fecha del calendario hebreo, que es el calendario en el que Dios se basa. Ahora, la otra postura nos dice que el día de los primeros frutos es siempre un día después del Shabbat semanal posterior a la semana a la que cae Pesaj. Por ejemplo, analicemos lo que pasó en el 2017. Ese año, el 14 de Nisán fue un lunes, específicamente comprendió la noche del 10 de abril y el día del 11 de abril. Para el judaísmo, el primer Omer, es decir, la fiesta de los primeros frutos, comenzó el martes 11 de abril por la noche. Ahora, para esa segunda postura, el día de los primeros frutos no comienza ese día, sino que comienza la noche del sábado 15 de abril, que corresponde al día después del Shabbat semanal, después de la semana en la que cayó Pesaj. Esto ocasionó que la fiesta de Shavuot estuviera ubicada en diferentes fechas para estas 2 posturas. Los más apegados al judaísmo realizaron esta celebración la noche del martes 30 de mayo,
mientras que para aquellos que creen en la segunda postura, la celebraron la noche del sábado 3 de junio. Recuerda que estamos hablando del 2017. Ahora, ¿qué pasó en el 2019? En el 2019 ambos conteos coinciden. Esto es así porque Pesaj cayó en Shabbat, esto es, comenzó el viernes por la noche y se extendió hasta el día del sábado. Mientras que la fiesta de los primeros frutos comenzó la noche del sábado y se extendió hasta el día domingo. El conteo del Omer se ajustó a las dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque igual para el judaísmo fue la segunda noche después de Pesaj y para la segunda interpretación fue el día después del Shabbat semanal de la semana en la que cayó Pesaj. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión, en el 2019, ambas interpretaciones coincidieron, pero no siempre va a ser así. Ahora, la principal diferencia entre ambas posturas radica en el hecho de que en el judaísmo tanto primeros frutos como Shavuot caen siempre en la misma fecha dentro del calendario hebreo, es decir, tienen fechas fijas. Mientras que para la segunda interpretación, tanto primeros frutos como Shavuot caen cada año en diferentes fechas del calendario hebreo, pero eso sí, siempre caen en el primer día de la semana, lo que para nosotros sería el día domingo. Ahora, recuerda que el día domingo para nosotros no comienza la mañana del domingo. Para nosotros el día domingo comienza la noche del sábado. Cada postura tiene sus argumentos. Analizaremos aquí ambas versiones y obtendremos nuestras conclusiones. Pero primero debemos realizar la lectura de la Escritura, que debe ser siempre nuestra principal referencia. Vamos a leer Levítico 23 y te voy a pedir de favor que vayas a Levítico 23. Vamos a leer todo el capítulo con el propósito de contextualizar todas las celebraciones, aunque nos vamos a enfocar a Shavuot y primeros frutos por su implicación en el conteo del Omer y en la determinación de la fecha del Shavuot. Así es que, aunque vamos a leer todas las celebraciones, nuestro foco tiene que estar puesto en cuándo se celebra primeros frutos y de qué manera vamos a llegar a la fecha exacta de la celebración de Shavuot. Levítico 23, yo espero que ya estés ahí. Vamos a leer a partir del versículo número 1 y dice: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Nótese que aquí dice las fiestas solemnes de Dios. No son fiestas de los judíos, como la gente suele llamarles. No son fiestas de los judíos, son fiestas de Dios. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. ¿Sí? Aquí se hace la aclaración de que, primero, es una santa convocación. Esto quiere decir que Dios nos está convocando. Y si Dios nos está convocando, es decir, si Dios nos está llamando, entonces nosotros tendríamos que dejar de hacer cualquier cosa que estemos haciendo y poner atención a nuestro Dios, a nuestro Creador. Por eso se nos dice, es día de reposo. No hay otro tema, no hay nada más importante que atender al llamado de Dios. Así es que en este versículo 3 se nos dice que en todas las semanas Dios nos llama y nos llama en el séptimo día, lo que hoy llamamos sábado. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí viene la primera celebración, la primera de las 7. Primero se nos habló del Shabbat, el recordatorio de que todas las semanas, en el día séptimo, nosotros debemos dejar de hacer lo que estemos haciendo para atender el llamado de Dios. Ahora en el versículo 5 se nos va a hablar de la primera celebración, que es la celebración de la Pascua. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Dios. ¿Sí? Nosotros, que nos hemos metido en las raíces hebreas, sabemos que este nombre Pascua realmente en hebreo es Pesaj. ¿Sí?
A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Dios. 7 días comeréis panes sin levadura. Igual, los que ya llevamos tiempo en esto, durante una semana dejamos de comer levadura. Es decir, no comemos nada que tenga pan, nada que esté inflado, nada de galletas, nada de cereal. Hay muchas cosas de las cuales prescindimos con el objeto de cumplir este mandamiento. Ahora, esta semana que comienza con Pesaj, algunos le llaman la semana de panes sin levadura, considerando a la celebración de Pesaj como el día 1 de esta semana. ¿Sí? Y aquí quizás encontremos un poco de confusión, porque nos dice a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Pero realmente tenemos una aclaración que se nos hace en Éxodo capítulo 12, versículo 18. Ahí se nos especifica con fechas este intervalo de tiempo. Se nos dice que desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde debemos de dejar de comer panes sin levadura. Esto nos dice que el primer día de panes sin levadura es el día de Pesaj, es decir, a partir de la noche del 14 de Nisan yo debo de dejar de comer levadura. Y esto va a ser así hasta que lleguemos a la noche del 21 de Nisan. Entonces, esto nos explica por qué muchas personas a esta semana completa, incluyendo Pesaj, se le llama la semana de panes sin levadura. Pero tú te vas a dar cuenta que también en el judaísmo se le llama de otra forma. Como si siempre no pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es de que en el judaísmo a esta semana se le conoce como la semana de Pesaj. Por eso ellos dicen que ellos celebran primeros frutos en la segunda noche de Pesaj. Ellos no dicen en la segunda noche de panes sin levadura. Ellos dicen en la segunda semana de Pesaj. Aunque debo decirte que ellos sí respetan el no comer levadura durante toda esta semana. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de ciervo haréis. A partir de la noche del 14 de Nisan y hasta el siguiente día, nosotros tenemos una santa convocación. ¿Y qué hemos dicho que es una santa convocación? Es un llamado de Dios. Así es que, por lo tanto, dejamos todo y nos dedicamos únicamente a atender el llamado de Dios. Versículo 8. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí nos dice, debe de haber un día de reposo, tanto el primer día como el séptimo día. Para aquellos que tienen dudas, generalmente están muy pendientes de cuáles son los días de reposo. Yo les recomiendo que se hagan de un calendario hebreo. ¿Sí? Hoy en día puedes encontrar muchos calendarios hebreos en donde te marcan exactamente cuándo es 14 de Nisan y cuándo es 21 de Nisan, que son los días en los que nosotros tenemos que guardar el reposo y atender al llamado de Dios. Versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ok, esta es la mención a la fiesta de los primeros frutos. En principio se nos dice, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy. Es decir, recordemos que esta instrucción se está dando en el desierto, aun cuando los israelitas todavía estaban vagando en el desierto. Dios les anticipa y les dice, cuando ya entres a la tierra prometida, a partir de que tú entres, después de que ceguéis las mies, entonces tú vas a traer una gavilla. Una gavilla es un homer. Un homer es un manojo de cebada de un poco más de 2 kilos. Y esa es la primicia. Por eso se le llama a esta fiesta la fiesta de los primeros frutos. Entonces, cuando existía el templo, o en este caso, que el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, pues llevaban el tabernáculo, lo iban transportando de un lado a otro. Entonces, ya sea en el tabernáculo o ya sea en el templo, lo que se tenía que hacer es llevar la primicia de la cosecha, esto es, la primicia de la cebada. Y la tenían que mecer. Nos vamos a dar cuenta que aquí todavía no se nos menciona, pero más adelante se nos dice es una ofrenda mecida. ¿Sí? Ahora,
Se nos dio fecha, y es algo que tenemos que anotar aquí. Se nos dio fecha de Pesaj, el 14 de Nisan. Se nos dio el intervalo del tiempo en cuanto a lo que debe durar la semana de panes sin levadura. Esto es del 14 al 21 de Nisan. Pero no se nos está dando fecha aún. Lo vamos a leer más adelante a ver si se nos da, pero te adelanto, no se nos da fecha de lo que es la celebración de los primeros frutos. Vamos a continuar leyendo. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y aquí es la primera pista que nos da Dios para definir cuál es el día de los primeros frutos. Recordemos que Pesaj es un día de reposo. Y 7 días después, esto es cuando concluye la semana de panes sin levadura, es otro día de reposo. Pero en medio de estos 2 días de reposo, hay otro día de reposo que es el día del Shabbat, el que corresponde al 7º día de la semana. Entonces, aquí, en ese versículo 11, Dios nos dice, el día siguiente del día de reposo la mecerás. El problema es que no se nos dice a qué día de reposo se refiere. Puede ser el día de reposo después de Pesaj, más bien dicho, el día después del día de reposo que corresponde a Pesaj, y es por eso que los judíos lo celebran la segunda noche de Pesaj, ¿sí? O puede ser el siguiente día del 7º día de reposo, del 7º día de la semana, que es el reposo semanal. Entonces, tenemos solamente esas dos alternativas. El final de la semana de panes sin levadura ya queda en un extremo muy lejano, por eso ya no se considera. Solamente tenemos dos opciones. O es después, inmediatamente después del día de Pesaj, o es después del día de reposo semanal. Solo tenemos esas dos opciones. Hasta aquí no se nos aclara qué día es. Se nos dice solamente que debe ser un día después de un día de reposo, pero no se nos menciona a qué día de reposo se está refiriendo Dios. Vamos al versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Eterno. Ok, aquí vienen ya los sacrificios, que recordemos que todo lo que tiene que ver con sacrificios de animales actualmente no lo podemos practicar, no porque no quieramos, sino que para nosotros el sacrificio supremo ya fue hecho. Todos estos indicativos por parte de Dios en cuanto a hacer los sacrificios de animales no eran más que una manera didáctica que usaba Dios para enseñarnos o señalarnos hacia el sacrificio máximo, hacia el sacrificio supremo, que fue el sacrificio hecho por nuestro Redentor. Entonces, como ese sacrificio ya es suficiente, y de acuerdo a lo que dice Pablo, ya ese sacrificio una vez hecho ya es suficiente, entonces ya no es necesario hacer sacrificios de animales. ¿Sí? Versículo 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y debemos notar aquí lo que dice estatuto perpetuo, es decir, nunca va a haber un cambio. Esto checa perfectamente con aquellos que decimos que Dios no cambia, que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Sí? Así es que en apego a un Dios que nunca cambia de opinión, que es un Dios que no es voluble, ¿sí? Entonces dice, esta celebración tú la vas a tener que hacer como estatuto perpetuo y en donde quiera que estés, ¿sí? Pero también aquí en este versículo 14 vale la pena remarcar una cosa. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Es decir, hasta que hayas llevado la primicia de la cosecha,
Entonces, después de que ya hayas ofrecido eso a Dios, entonces ya puedes comer. ¿Sí? Eso tenemos que mantenerlo en mente porque más adelante nos vamos a encontrar con por qué el judaísmo justifica o cómo es que el judaísmo justifica celebrar los primeros frutos en la segunda noche de Pesaj. Así es que grábate bien esto. Este versículo 14 nos dice, no puedes comer del fruto de tu cosecha, no puedes comer hasta que me traigas la primicia. ¿Sí? Ok, más adelante vamos a usar este razonamiento para obtener conclusiones. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, otra vez está haciendo la referencia al día siguiente del día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, está diciendo a partir de la semana de la celebración de primeros frutos, tienes que contar 7 semanas cumplidas. Y nos extiende la explicación. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Ok, tenemos aquí 2 versículos. 2 versículos. Y entonces aquí dice, contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. ¿Sí? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Es decir, nos está diciendo que ambas celebraciones van a coincidir, tanto primeros frutos después de un día de reposo, como Shavuot después de un día de reposo. La única manera en que esto suceda es celebrando los primeros frutos después del día de reposo semanal, no del día de reposo de Pesaj. ¿Sí? Yo espero que no te confundas, yo sé que es una cuestión técnica y si tienes problemas con esto, quiero decirte que este estudio queda grabado y posteriormente queda en nuestra página disponible para todos. Ya con tiempo, tú puedes regresar después, verificar la grabación, ponerle pausa, leer cada versículo y tratar de entender a plenitud eso. Es muy importante que lo entiendas. A veces es necesario que toquemos temas técnicos, este es uno de ellos, para realmente entender lo que estamos haciendo. Nosotros celebramos, y te voy a adelantar cuál es mi postura, nosotros celebramos la fiesta de los primeros frutos el día después del día de reposo semanal, y por lo tanto, Shavuot siempre cae también el día después de un día de reposo semanal. Para nosotros, esa es la interpretación correcta. Para muchas personas quizás no lo sea, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, esto parece ajustarse más a lo que nosotros creemos. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Ok, dice, ya que contaste esos 50 días, entonces ahora vas a traer 2 panes para ofrenda mecida. Es decir, vas a hacer lo mismo que hiciste en primeros frutos, lo vas a hacer en Shavuot. Vas a hacer una ofrenda mecida. La diferencia es que allá, en la primera celebración, en primeros frutos, nosotros ofrecimos un homer de cebada. Y aquí, en Shavuot, Dios nos dice, tienes que ofrecer 2 panes con levadura. Cocidos con levadura. ¿Sí? Hay implicaciones, por supuesto, en cada palabra, en cada versículo y en cada cosa que Dios ordena. Hay implicaciones. Por ejemplo, aquí el hecho de que sean panes con levadura, aun cuando la levadura sabemos que tiene un significado negativo, aquí Dios nos dice, tienes que mecer 2 panes con levadura. Quizás en estudios posteriores abundaré en este tema, pero lo cierto es de que tú debes de entender que tanto en primeros frutos como en Shavuot se ofrecían ofrendas mecidas. Y nos vamos a dar cuenta que también había sacrificios de animales. Versículo 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno, con su ofrenda, sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrio por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el
pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Esto lo repite prácticamente en cada celebración. Estatuto perpetuo, donde quiera que estés. Realmente da un poco de tristeza ver cómo la gente, en algunos casos por ignorancia y en algunos otros por soberbia, ¿sí? La gente simplemente dice, pues no, para mí ya el Antiguo Testamento ya pasó, para mí fue clavado en la cruz. Imagínense todas las cosas que se dicen acerca de la palabra de Dios que Pablo dijo, ¿sí? Por supuesto que la ley de Dios es perfecta, purifica el alma. Y hay gente que hoy, en una muy mala interpretación acerca de las cartas de Pablo, piensan que todo lo que tiene que ver con los mandamientos en el Antiguo Testamento, o bien que son solamente para los judíos, o bien que solamente son para Israel, o bien que ya son instrucciones obsoletas. Pero Dios nunca cambia. O si es así, entonces ¿por qué a veces cantamos acerca de la fidelidad de Dios? Si nosotros sabemos que Dios nunca cambia, porque Dios no es un Dios voluble, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en querer ajustar los mandamientos de Dios a lo que nosotros más nos acomoda? Si Dios dice, tú tienes que responder a una santa convocación, ¿nos cuesta mucho trabajo responder? ¿Es realmente complicado dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos para atender el llamado de Dios? En fin, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Es decir, no seas ratonero, incluso en la manera de cosechar. ¿Sí? Cuando tú recojas ya la cosecha, deja, dice, no vayas a cegar hasta el último rincón de ella. ¿Sí? Tienes que considerar a los pobres, tienes que considerar al extranjero. Y luego firma Dios este versículo 22 diciendo, yo el Eterno, vuestro Dios. Siempre que leamos esta frase es la firma de Dios. Versículo 23, y habló el Eterno a Moisés diciendo. Ya hasta aquí concluimos con lo que es la celebración de Shavuot. Vamos a continuar leyendo solo para agarrar un poco más de contexto y poder sacar conclusiones. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Otra vez, santa convocación, día de reposo. Y dice, esta es una celebración al son de trompetas. Por esto este día se le conoce como el día de las trompetas o en hebreo el Yom Teruah. Ahora, ¿cuándo es Yom Teruah? ¿Hay fecha para esto? Sí, claro, en el mes hebreo, pero hay una fecha específica, el primero del mes de Tishri. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, si nosotros hacemos un recuento, Pesach tiene fecha, panes sin levadura tiene fecha, primeros frutos no tiene fecha, solo se nos dice que es un día después de un día de reposo. Shavuot no tiene fecha, solo se nos dice que es un día después de un día de reposo. Ahora, Yom Teruah sí tiene fecha, se nos dice que es el día primero de Tishri. Y se nos dice que es una santa convocación. Versículo 25. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. También habló el Eterno a Moisés diciendo, a los 10 días, y aquí viene otra celebración que se lleva a cabo también en este séptimo mes, que es el mes de Tishri, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. En hebreo se le conoce como el día de Yom Kippur. Y también a este día se le conoce como el día de la aflicción. Y ahorita vas a entender por qué. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Es decir, nótese
que en la gran mayoría de los días de reposo y en las celebraciones de Dios, tenemos que tener nosotros una actitud de alegría, excepto en esta celebración de Yom Kippur. Aunque no es el caso, porque hoy tengo que concentrarme en Shavuot, yo solamente te adelanto, este es el único día dentro de las celebraciones de Dios en donde Dios nos pide estar tristes, estar afligido. Incluso como recurso para lograr esto, se pide que durante esta celebración las personas que están capacitadas para esto, es decir, personas que no estén enfermas o niños que puedan experimentar algún contratiempo, quedan exentos, pero para el resto de las personas que tienen una salud buena, pues generalmente se les recomienda hacer un ayuno. Un ayuno siempre ayuda a afligir el alma. Entonces, este día se le conoce como el día de la aflicción. Versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Bueno, aquí tendríamos que tener un poco de miedo, de temor, y recordemos que el temor a Dios no es para que nosotros tomemos una actitud de aterrorizados. El temor hacia Dios tiene que ver con repudiar, aborrecer a aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Así es que si nosotros estamos en la misma sintonía que Dios, pues ni soñando, nosotros vamos a trabajar cuando Dios nos ha pedido reposar. ¿Sí? Porque sabemos que el precio es muy caro, incluso a costa de nuestra propia vida. Versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y Dios te lo repite una y otra vez para que no te quede duda. Versículo 32. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Entonces, tenemos fecha de Yom Teruah, ¿sí? 1 de Tishri. Tenemos fecha de Yom Kippur, sí, el 10 de Tishri. Versículo 33. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Ahora se nos dice que en este mismo mes séptimo, es decir, Tishri, el día 15, nosotros vamos a iniciar una celebración que tiene que durar, al igual que la semana de panes sin levadura, tiene que durar 7 días. ¿Sí? A esta fiesta se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leerlo. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación, otra vez, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, el primer día tiene que ser día de reposo. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, el octavo día tendréis santa convocación, y al octavo día, es decir, ya que acaba Sukkot, ya que acaba las cabañas, entonces también es un día de reposo. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. Aquí nos va a dar un poco más de detalle de cómo sugiere Dios que nosotros celebremos la semana de las cabañas. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. ¿Sí? Aquí se nos dice en el versículo 40, toma ramas de fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué? Se nos explica en el versículo 44. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Es decir, con esas ramas que nos pide recoger en el versículo 40, tenemos que crear una especie de cabaña. Por eso se le conoce como el día de los tabernáculos, la semana de los tabernáculos o la semana de las cabañas.
Y nosotros tendríamos que prescindir de todas las comodidades a las cuales actualmente estamos habituados para tener un contacto con Dios. Yo no he tenido oportunidad de hacerlo, pero créanme que la verdad considero que sería un excelente ejercicio. Pasar 7 días alejado de las comodidades que hoy tenemos. Hoy tenemos refrigerador, hoy tenemos un colchón en donde podemos descansar, dormir. Realmente tenemos un montón de comodidades. Dios nos dice, durante una semana completa, tú tienes que habitar en cabañas, en tabernáculos. ¿Sí? Esto, pues, es una invitación a separarnos del materialismo. Dios nos invita a interactuar con la naturaleza, a ver la vida desde una perspectiva diferente. Ahora, ¿qué persigue Dios con esta celebración? Nos termina dando esa instrucción respecto a cabañas con los versículos 43 y 44 y nos responde esta pregunta. ¿Para qué? Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones respecto a la fecha correcta de la celebración, tanto de primeros frutos como de Shavuot? Creo que hasta aquí nos hemos dado cuenta que la Escritura, o al menos en este capítulo 23 de Levítico, parece apoyar más la postura que dice que tanto primeros frutos como Shavuot caen siempre en el primer día de la semana, esto es, el día después del día de reposo semanal. Y que la fecha de ambas, es decir, tanto primeros frutos como Shavuot, es variable dentro del calendario hebreo. Pero si es así, entonces, ¿en qué se basa el judaísmo para decir que tanto primeros frutos como Shavuot caen en fechas fijas en el calendario hebreo? Ellos justifican su interpretación en varios pasajes, pero el más importante de ellos es el que se localiza en Josué, capítulo 5, versículos 10 al 12. No vayas, solamente toma nota para que posteriormente verifiques que lo que te estoy diciendo es correcto. En este pasaje, Josué, capítulo 5, versículos 10 al 12, en el versículo 10 se nos dice que los hijos de Israel celebraron la Pascua el día 14. Y obviamente estamos hablando del día 14 de Nisán. Y el 15 se nos dice que comieron del fruto de la tierra. Dado que Levítico 23:14, ese versículo que te pedí que mantuvieras fresco, ese versículo nos dice que no se podía comer granos o panes sin antes ofrecer la gavilla a Dios. Entonces se asume que los hijos de Israel celebraron los primeros frutos en algún momento del 15 de Nisán. Este es el argumento más usado para establecer que primeros frutos y por lo tanto el conteo del Omer comienza siempre la segunda noche de Pesaj. Sin embargo, esto no parece ser contundente, ya que por ejemplo en este año, en el 2019, los primeros frutos coincidieron con comenzar justo en la segunda noche de Pesaj. Así que muy probablemente fue lo mismo que pasó cuando Israel celebró los primeros frutos. Es decir, celebraron Pesaj en lo que para nosotros sería un viernes por la noche y los primeros frutos un sábado por la noche. Lo que para una mentalidad hebrea sería ya el primer día de la semana. Por lo tanto, este argumento parece no ser concluyente. Particularmente, nosotros nos inclinamos más hacia el hecho de que tanto primeros frutos como Shavuot caen siempre el primer día de la semana y que por lo tanto no se pueden establecer fechas fijas para estas celebraciones en el calendario hebreo. Nosotros creemos que si Dios hubiera querido poner fechas fijas a ambas celebraciones, sin ningún problema lo hubiera hecho. En la Biblia, como ya vimos, todas las demás celebraciones tienen fechas específicas, excepto estas dos fiestas, primeros frutos y Shavuot. Seguramente Dios ya nos tenía algo preparado para que nosotros encontráramos sentido en estas dos celebraciones. Para entender esto un poco más, debemos entender de qué manera Yeshua, desde el punto de vista profético, cumplió estas dos celebraciones. A estas alturas, ya sabemos que Yeshua es el Cordero de Pesaj.
Así que ya no representa problema para nosotros relacionar a Yeshua con el cumplimiento profético de Pesaj. También sabemos que los panes sin levadura son símbolo del cuerpo del Mesías, que estuvo libre de pecado, de la hipocresía y de la religiosidad. De esta forma, también encontramos un cumplimiento profético de Yeshua en los panes sin levadura. Ahora pues, ¿de qué manera Yeshua cumple la fiesta de los primeros frutos? Voy a continuar con este análisis de los primeros frutos en medio de un estudio que debería estar 100% enfocado a Shavuot, pero realmente considero que ambas celebraciones podríamos considerarlas como parte de lo mismo, así es que voy a continuar con este análisis. Entonces, ¿de qué manera Yeshua cumple la fiesta de los primeros frutos? Vamos a ir a la siguiente cita. Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Siempre me llamó la atención esa escena en donde Jesús le dice a María, no me toques. Y esa escena va a aparecer en este pasaje. Dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Esta María de la que se habla en este pasaje es María Magdalena. Aquí ya estamos en una escena posterior al sacrificio de Jesús. De hecho, los 4 evangelios sitúan este evento el primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. María Magdalena ya se había dado cuenta que el cuerpo de Jesús ya no estaba en su tumba y se encontraba entristecida porque no sabía qué había sucedido con el cuerpo del maestro. Ella pensaba que alguien se lo había robado. Así es que por eso ella estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaleno, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, cuando se desconoce el tema de las celebraciones de Dios, es muy complicado entender por qué Jesús no quiso que María Magdalena le tocara. Sin el conocimiento de las fiestas de Dios, este pasaje se ha interpretado de una manera completamente errada. Recordemos que Jesús murió un miércoles y no un viernes como actualmente se maneja en la tradición católico-cristiana. Hoy sabemos que la celebración del Pesaj cuando Jesús fue crucificado correspondió a un día miércoles. De acuerdo con lo que hemos estudiado, Jesús dijo en Mateo 12:40 que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Jesús hubiera muerto en viernes y se considera que resucitó un domingo, no existe manera de que pasara los 3 días y las 3 noches. La única forma de que la palabra de Jesús se cumpliera es considerando que murió un miércoles a las 3 de la tarde, como lo dice la Escritura, y resucitó en algún momento durante la noche del sábado, aunque las mujeres que iban a endecharlo descubrieron la desaparición de su cuerpo hasta la mañana del primer día de la semana, como lo estamos viendo en este pasaje. Con esta interpretación, nos podemos dar cuenta que Jesús resucitó en un día de los primeros frutos, es decir, en un día de las primicias. Es decir, durante la fiesta en la que se ofrecía la ofrenda mecida. Recuerda que esta fiesta se celebra el primer día de la semana después de la semana de Pesaj.
Y también recuerda que para Dios los días comienzan por la noche. Así que si Jesús resucitó durante la noche del sábado, entonces efectivamente resucitó el primer día de la semana, sin importar que las mujeres descubrieran su ausencia hasta la mañana de lo que hoy llamamos domingo. Fue entonces, versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Pero, ¿por qué Yeshua no quiso que María lo tocara? Para responder esta pregunta tenemos que referirnos a Levítico 23. ¿Ante quién se presentaban las primicias? Ante Dios. Es por eso que inmediatamente después de que le dice, no me toques, le dice, ve a mis hermanos y diles que subo a nuestro Padre, que es nuestro Dios. La manera de confirmar la relación entre Yeshua y la fiesta de los primeros frutos, esto es, las primicias, es leyendo lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Y aquí sí, te voy a pedir que vayas. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice de la siguiente forma: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces nos damos cuenta que Pablo dice Jesús, es decir, Yeshua, Cristo, el Mashiach, el Mesías, es las primicias de los que durmieron. Ahora, sin embargo, este no es el único pasaje que nos habla de Jesús en su papel de primicia, ¿sí? Que es una alusión. Recuerda que lo que hacíamos en primeros frutos era ofrecer la primicia de la cosecha, ¿sí? Entonces, Jesús es la primicia. Y el hecho de que Él haya resucitado en un día de las primicias, en un día de los primeros frutos, nos dice que aquí también Él está cumpliendo esa celebración. Colosenses 1:15 nos dice que Yeshua es la primicia de toda la creación. Romanos 8:29 nos dice que Yeshua es el primogénito entre los muchos hermanos. Mateo 1:25 y Lucas 2:7 nos dicen que Yeshua fue el primogénito de María. Y finalmente, Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5 nos dicen que Yeshua es el primogénito de entre los muertos. Toda la Escritura nos habla de Yeshua en su papel de primicia. Así que no tenemos ninguna duda que la fiesta de los primeros frutos era también un anticipo profético del papel de primicia que Yeshua ocupa en el propósito de Dios. Ya que nosotros pudimos ver con claridad la manera en la que Yeshua se relaciona con las primicias, ahora tenemos que ver la conexión con Shavuot, que es el motivo de este estudio. Como ya dije, a la fiesta de Shavuot también se le llama la fiesta de las semanas. Es importante notar que en esta celebración también se ofrecía la primicia de la cosecha. La principal diferencia entre la primicia de los primeros frutos que ya estudiamos y la primicia de la cosecha de Shavuot es que en la primera se ofrecía una gavilla de cebada, mientras que en Shavuot se ofrecían 2 panes de trigo con levadura. La cebada y el trigo tienen también un significado. Se dice que la cebada era principalmente para alimentar a los animales y que el trigo era destinado para el consumo humano. Hay quienes aseguran que esta transición de cebada a trigo, es decir, de primeros frutos a Shavuot, es una alusión a la transformación que experimenta el ser humano desde un origen animal, guiado solo por sus instintos, hasta que se convierte en un ser humano más parecido a lo que Dios planeó para nosotros.
Si nos situamos en la salida del pueblo de Israel y el recorrido que éste tuvo que hacer hasta llegar al monte Sinaí, nos daremos cuenta de que los hijos de Israel pasaron por ciertas etapas previas a su arribo. Dios los hizo atravesar el Mar Rojo. Después anduvieron por el desierto 3 días sin encontrar agua. Y cuando finalmente la encontraron, resultó que eran aguas amargas. Y la única forma para transformarlas en aguas dulces y así poder beberlas fue a través de un madero. Es Yeshua quien hace que la Torá sea para nosotros tan dulce como la miel. Después llegaron a Elim, y allí encontraron 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Las 12 fuentes sin duda representan al pueblo de Israel. Las aguas son una referencia directa a la Torá, es decir, la instrucción de Dios. Y las palmeras, que requieren agua y de alguien que se las suministre para poder tener vida, representan a las naciones. El número 70 siempre es una referencia a las naciones. Después de esto, se fueron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Fue allí donde el pueblo se quejó por hambre, y Dios decide proveerles del pan que caía del cielo, esto es, el maná. Yeshua dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Del desierto de Sin, se fueron a Refidim. Fue allí donde el pueblo se vuelve a quejar, esta vez por sed. Y Dios los provee de agua a través de lo que conocemos como la peña de Oreb. En Juan 7:37, Yeshua dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Durante todo este recorrido, Dios le estaba enseñando a Israel profundas verdades espirituales. Y además de esto, les iba dando mandamientos que no quedarían por escrito, sino hasta su llegada al monte Sinaí. También en Refidim fue donde el pueblo de Israel fue atacado por Amalek, pudiendo salir victorioso gracias a una combinación de Moisés y Josué. Sin duda una figura de la combinación entre los mandamientos de Dios y Yeshua. Todo lo anterior sirvió para que finalmente los hijos de Israel encontraran esa unión que era necesaria para poder recibir la Torá. Cuando llegan a Sinaí, en primera instancia Dios les hace una propuesta que significó una propuesta de matrimonio. Si escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios, como esposo amoroso, le pide al pueblo de Israel que acepte el pacto de bodas y la respuesta de Israel fue al unísono. Haremos y escucharemos. Naase benishma. Fue en Sinaí donde se formalizó el pacto que Dios ya había hecho con Abraham y con cada patriarca. Pero en esta ocasión el pacto se llevó a cabo con toda una nación. El contrato de bodas, esto es el documento legal sobre el cual se establecieron los términos del pacto, fueron las tablas de piedra. Es fácil darnos cuenta de que todo el recorrido que hicieron los hijos de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí representan etapas en nuestra vida. Quizá acabas de cruzar el Mar Rojo. Si sientes una atracción irresistible hacia los asuntos espirituales de Dios, puedes estar seguro de que has cruzado el Mar Rojo. Felicidades, acabas de descubrir que lo más importante en tu vida no tiene nada que ver con el materialismo. Has iniciado tu jornada espiritual. Aunque es posible que apenas estés comenzando, créeme, ese recorrido que has iniciado te va a alejar cada día más del dominio de Faraón y te acercará a nuestro Creador. Es posible que actualmente te encuentres en Mara, pensando que las aguas de la Torá son amargas. Quizás sea necesario un pleno entendimiento del papel de Yeshua en tu vida para que puedas decir lo que David dijo de ella. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. O quizá ya superaste esas etapas y te encuentras en Elim, consciente de que eres parte de Israel, pero también consciente de tu papel de ser luz a las naciones. Si no estás consciente de tu papel como portador de la palabra, todavía no has llegado a Elim. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, nuestra tendencia a hacer lo malo, esto es, nuestro Yetzer Hará,
parece oponer resistencia. Decimos algo como: Señor, me importan los asuntos espirituales, pero ¿qué hay de mis necesidades? ¿Qué hay de mi comida, mi vestido, mi refugio, esto es mi casa? Si te encuentras en esta situación, no hay duda de que estás en el desierto de Sin. Ante esto, Yeshua te responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si has llegado hasta el desierto de Sin, significa que ya llevas un buen camino recorrido. En la medida que avanzamos y conocemos más de la Torá, parece incrementarse en nosotros la necesidad de aprender más. Esta es una sed por la palabra del Eterno. Si ese es tu caso, probablemente te encuentres en Refidim. Ante esto, creo que todos sabemos quién es la roca de la cual brotan las aguas del profundo conocimiento de la palabra de Dios. Por supuesto que Yeshua. Una confirmación de que te encuentras en Refidim será que también allí recibirás el ataque de Amalek. Una vez más, nuestro Yetzer Hará hace acto de presencia, pero esta vez nos ataca por la espalda, es decir, por nuestra principal debilidad. Es aquí donde mucha gente se queda en el camino. Es aquí donde muchos pierden la batalla. Esto es así porque Amalek representa nuestro egoísmo, esa voz interna que nos persuade constantemente para solo buscar nuestro propio beneficio sin importar las necesidades de los demás. El egoísmo penetra en nuestra mente, en nuestro cuerpo y hasta en la más pequeña de nuestras células. De esta manera nos manipula para evaluar todo en función de lo que nosotros decimos son nuestras necesidades. Pero realmente no es así. Nuestra naturaleza egoísta es el último de los obstáculos a vencer para llegar a Sinaí. Si logramos ver al egoísmo como algo que no forma parte de nuestro ser, entonces podremos vencerlo. Pero ¿cómo podemos hacer algo así? La única forma de ver al egoísmo como algo que no debería ser parte de nosotros es visualizar aquello que sí forma parte de nosotros, o al menos aquello que debería ser parte de nosotros. Romanos 8:29 nos dice que Dios nos ha predestinado para ser transformados conforme a la imagen de Jesús. Pero, ¿cuál es la imagen de Jesús? Muchos de nosotros hemos dicho, quizá en algunas ocasiones con cierta dosis de ignorancia, pero lo hemos dicho: Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Esto no es otra cosa, sino que Jesús cumplió a cabalidad cada mandamiento de Dios. Si hubiera fallado, aunque sea en el más pequeño de los mandamientos, como él mismo lo dijo, entonces no hubiera podido ser el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, para vencer a Amalek, debemos hacer nuestra parte para acercarnos a Yeshua, esto es, asemejarnos a él. Para eso tenemos un instructivo que fue aquello de lo cual Jesús enseñó durante toda su vida. Jesús no enseñó otra cosa diferente a la que ya el Padre nos había enseñado. Tenemos la Torá. Pero aunque la Torá es indispensable para nosotros, nos hace falta algo más: la fe de Jesús. Para tener la fe de Jesús, debemos conocer aquello en lo que Él creía y que lo llevó a entregar su vida en la cruz. Son dos ingredientes los que necesitamos para lograr nuestro objetivo: cumplir los mandamientos de Dios estipulados en la Torá y la fe del Mesías, la fe de Yeshua. Si superas a Amalek, ya solo te falta un último paso y estarás listo para recibir el contrato de bodas que Dios te ofrece para convertirte en su especial tesoro. La Biblia, después de narrar todas las vicisitudes que el pueblo de Israel experimentó durante su recorrido, en el capítulo 18 del Éxodo nos narra la visita de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro se da cuenta que toda la actividad del pueblo estaba centrada en un solo hombre, en Moisés. Sabiamente, Jetro le dice a Moisés: si sigues así vas a desfallecer, pero no solo tú, sino el pueblo también. Yo te pregunto, ¿esta escena te suena familiar?
¿Has visto congregaciones en donde toda la actividad se centra en un solo hombre? Pues quiero decirte que ese hombre aún sigue peleando con Amalek, es decir, todavía sigue siendo presa de su egoísmo. Pero regresemos a nuestra historia. Yetro se da cuenta de esto y es entonces cuando aconseja a Moisés delegar sus responsabilidades. Esto no es otra cosa sino organizarse, poner orden, y cada persona esté a cargo de alguna responsabilidad. Ahora, ¿cómo aplica esto en mi recorrido personal de Egipto a Sinaí? Te dije que si ya venciste a Amalek, solo te resta un último paso. Muchos de nosotros estamos realizando el recorrido de Egipto a Sinaí. Hasta este punto nuestro recorrido es más individual que colectivo. Debemos entender que son muchas más personas las que están llevando a cabo el mismo recorrido, con las particularidades de cada caso. Podemos generalizarlas de la manera que lo he hecho en toda esta explicación. Pero cuando ya vencí a Amalek, descubriré que existen otras personas que ya lo hicieron también, y otras que van comenzando su recorrido, y otras que van a la mitad del camino. Es entonces cuando debo unirme a ellas, desempeñando algún papel, adquiriendo alguna responsabilidad. No puedo decir simplemente, ya llegué, atiéndanme. Dentro de una congregación, cada congregante debe sentirse útil. El que esté a cargo de la instrucción no necesariamente debe hacer todo. La familia del instructor también debe de tener funciones. Cada persona que se beneficia de escuchar la lectura de la Torá debe desempeñar una función. Eso se llama organización, la cual dice mucho del interés de las personas hacia las cosas de Dios. Si ya vencimos a Amalek, entonces debemos organizarnos con aquellos que ya lo hicieron también e incluso con aquellos que apenas van comenzando su recorrido. Ciertamente, el llamado es a la organización, pero más que eso, el trasfondo real es la unión. El pueblo de Israel no hubiera podido recibir la Torá si no hubiera estado unido. Tenemos constancia de esto cuando en Éxodo 19:8 se nos dice que todo el pueblo respondió a una. Es decir, había acuerdo, había conciliación. No hubo nadie que dijera, es que permíteme tantito, o es que déjame hacer esto. No, el pueblo estaba completamente unido y dispuesto a recibir la bendición de la instrucción divina. Esto es, la bendita Torá de Dios. Debemos llegar a Sinaí con la misma actitud de una novia que ha tomado la decisión de comprometerse con su amado, sin titubeos, sin dudas. Si esta historia hubiera concluido aquí, entonces hubiera tenido una similitud con las irreales historias de amor que se nos venden a través de Hollywood. Y podríamos concluir la historia con la ya trillada frase, y fueron felices para siempre. Pero nada más lejos de lo que realmente sucedió. Podríamos pasar horas hablando de la manera en que Israel transgredió el pacto de bodas. Dicho de otra manera, podríamos pasar muchas horas hablando de las infidelidades de la esposa. Pero es aquí donde siempre enfatizo, no hablemos de Israel como si ellos hubieran sido los malos y ahora nosotros somos los buenos. De hecho, para aquellos que ya nos sentimos injertados en el buen olivo, sabemos que quizá alguno de nuestros ancestros estuvo allí, en Sinaí. Así que no digamos que ellos transgredieron. Seremos más honestos si decimos hemos transgredido. Hemos sido infieles a Dios. Reconocer eso es el principio que nos conduce de regreso al buen camino. Hay que aclarar que todo lo que sucedió con Israel ya estaba en el conocimiento de Dios. Dios no fue tomado por sorpresa. Él ya sabía lo que haríamos y la manera en la que nos iríamos en pos de dioses ajenos y de nuestras vanidades. El castigo de todo esto por parte de Dios fue un plan perfectamente estructurado, en donde nos iba a dispersar por todo el mundo. Si no me crees, solo dale una lectura de Deuteronomio capítulo 28.
Primero, Asiria asimiló a la casa de Israel, que también encontramos en la Biblia como Efraín. Después, la casa de Judá fue desterrada por el Imperio Romano poco después de la crucifixión de Jesús. Actualmente, las dos casas de Israel se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de la tierra. Pero entonces transgredimos y fuimos castigados y luego quedamos alejados de la providencia de Dios eternamente. Es aquí en donde teóricamente deberíamos descubrir y maravillarnos con el amor de Dios. Este es el tema principal de los profetas. El juicio a las dos casas y la restauración del tabernáculo caído de la casa de David, es decir, la reunificación del reino a Israel. Leámoslo. Vamos a Jeremías capítulo 30. Búscalo, por favor, Jeremías capítulo 30. Ya dije que todos los profetas hablan de este tema, pero para los fines que hoy perseguimos, que es el enlace de Shavuot con lo que sucedió en el Nuevo Testamento, nos resultará más enriquecedor leer Jeremías 30. ¿Sí? Vamos a leer Jeremías 30, y nuestra primera lectura de este profeta va a ser del versículo 1 al 3. Jeremías 30. Ok, espero que ya estés ahí. Dice, versículo 1, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo. Recuerda que Jeremías fue el profeta que Dios envió a la casa de Judá. Para cuando Dios envía esta profecía, la casa de Israel ya había sido asimilada por el imperio asirio. Y la casa de Judá iba a ser deportada a Babilonia. Sin embargo, en medio de decretos de juicio hacia Judá, Dios manda a Jeremías a pronunciar palabras de esperanza, y las vamos a leer aquí a continuación. Versículo 2. Así habló el Eterno Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Nótese de qué está hablando el profeta. A los cautivos de Israel y Judá, ha dicho el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Si creemos que la palabra de Dios siempre se cumple, entonces en algún momento o en algún punto de nuestra teología tendríamos que tener contemplado el regreso de la cautividad. El Salmo 126 es un salmo profético que habla también de este retorno. Esta es nuestra esperanza, el regreso de la cautividad, el fin de la dispersión. Ahora, vamos un poco más adelante, en este mismo capítulo 30 de Jeremías, y vamos a leer a partir de los versículos, o vamos a leer del versículo 8 al 11. Dice así, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. ¿No te suena esto como a que seguimos siendo esclavos? Seguimos en esclavitud, pero de la misma manera que Dios nos liberó de Egipto, así también Dios nos liberará de la servidumbre. Versículo 9. Sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Cuando dice aquí a David su rey, por supuesto que no se está refiriendo al David original. Esta es una referencia directa a Yeshua, que también es conocido como el Hijo de David. El papel del Hijo de Dios es muy importante. El regreso de la cautividad se llevará a cabo a través del Espíritu de Yeshua. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Eterno, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno.
y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Notemos que Dios dice que destruirá a todas las naciones. Dice que a nosotros nos salvará, pero eso no quiere decir que Dios falte a su atributo de justicia, ya que dice que a nosotros nos castigará con justicia y enfatiza diciendo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto checa perfectamente con el Dios que describe la Biblia, y Números 14:18 dice que de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer el capítulo completo, pero te recomiendo que lo hagas. Ahora, muévete solo un capítulo adelante y vamos a leer Jeremías 31. Y también vamos a leer únicamente los 3 primeros versículos. Jeremías 31 del 1 al 3 dice el primer versículo: En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Aquí Jeremías sigue hablando del tiempo de restauración, del tiempo del retorno de la cautividad. Así ha dicho el Eterno: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dios confirma que el pueblo de Israel fue el que halló gracia en él. En el siguiente versículo declara de qué magnitud es esa gracia. Versículo 3. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Subraya eso y enmárcalo. Con amor eterno te he amado. Si hay un amor que puede ser eterno, ese es el amor que el Eterno nos puede tener a nosotros. Pero este amor tiene un recipiente bien específico: Israel. De ahí la importancia de ser parte de Israel. Si aún no lo eres, ruega para ser injertado en él. Vamos a ir ahora a mismo Jeremías 31, pero vamos a leer a partir del versículo 31. Es decir, el mismo capítulo, nada más nos vamos a adelantar unos versículos a partir del versículo 31. Toda esta restauración de la que habla Jeremías descansará sobre la base de un pacto, un nuevo pacto que vamos a leer en Jeremías 31. Dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes Dios establece el nuevo pacto? ¿Con los gentiles? No. Lo hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y si para ti estos términos, la casa de Israel y la casa de Judá, todavía te siguen pareciendo extraños, yo te recomiendo que vayas a nuestra base de estudios que están grabados en audio y busques las enseñanzas del apóstol Pablo. Y ahí muy probablemente se te corra el velo y entiendas qué es la casa de Israel y qué es la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Dios explica, no es que el pacto haya fallado, no es que el pacto haya sido el defectuoso, sino que el pueblo fue el que lo invalidó. Dios confirma su pacto diciendo, fui un marido para ellos. Esto lo explica para evidenciar la necesidad del nuevo pacto. La única diferencia del pacto anterior y este nuevo pacto del que habla Dios se especifica en el siguiente versículo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Date cuenta, los términos del pacto son los mismos. Dios no dice
daré una nueva ley. No está diciendo, daré una nueva Torá. Dice, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. El profeta Ezequiel confirma todo esto. Podemos leerlo en Ezequiel capítulo 11. Vámonos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, vamos a leer de los versículos 16 al 20. Ezequiel capítulo 11 nos dice, vamos a leer el versículo 16 dice, por tanto, di, así ha dicho el Eterno el Señor, aunque les he arrojado lejos de entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios es nuestro santuario. Nos está diciendo que a pesar de haber sido esparcidos por todo el mundo, siempre tendremos una conexión real con Él, con nuestro Creador. Versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Aquí nos damos cuenta, también Ezequiel habla de la dispersión y del regreso de la cautividad a la tierra de Israel, y lee todos los profetas y todos hablan de lo mismo. Toda la Biblia habla de esto. Versículo 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Un idólatra no es solamente aquel que se inclina ante imágenes. Sabemos que la idolatría nace en la ignorancia, en el error, en atribuir en otros cualidades que son exclusivas de nuestro Dios. En cualquier caso, Dios garantiza que terminará con todas estas abominaciones. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí encontramos la razón por la cual el primer pacto no funcionó. No es que los términos del pacto estuvieran defectuosos. No es que los mandamientos de Dios no pudieran ser cumplidos. Lo que estaba mal era el corazón de las personas. El hecho de que el primer pacto se estableciera en tablas de piedra es una alusión a la dureza de nuestro corazón. Si Dios pone su espíritu en nosotros y nos cambia el corazón, entonces podremos ser capaces de hacer lo que explica el versículo 20. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, lo confirma. Aquí dice de la siguiente forma, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De esta manera nos damos cuenta de la importancia que tiene el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yeshua, el Consolador. Todos estos términos son equivalentes. No hablamos de una tercera persona, de una Trinidad inexistente. Hablamos solamente de una manera en la que Dios se manifiesta. Esto se apega perfectamente a la máxima declaración de fe que hay en el judaísmo, pero lo más importante, a lo que Jesús llamó el principal mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Una correcta comprensión de esto nos capacita para ser receptores del Espíritu de Santidad. Si entendemos de manera correcta todo lo que hemos leído, entonces podremos entender que aquella persona que dice tener el Espíritu de Dios debe conocer la ley de Dios, es decir, debe conocer la Torá de Dios. Caso contrario, si una persona desconoce la Torá de Dios, la Escritura asegura no solo que no posee el Espíritu de Dios, sino que aún posee un corazón de piedra. Jesús habló de la importancia de la llegada del Espíritu de Dios en varias ocasiones. Y aquí sí te voy a pedir que vayas
Vamos a leer varios versículos del Evangelio de Juan. Así es que sitúate primero en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. Este es el pasaje en donde Jesús está hablando con Nicodemo. Realmente aquí hay, igual que en todos los casos, cuando se carece de la preparación adecuada, también hay un montón de pésimas, malas interpretaciones, que no son más que torceduras que se han hecho por perseguir objetivos diferentes a los que Dios ha indicado a través de su palabra. Juan 3, capítulo 3, versículo 5, dice así: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como ya sabemos, el agua es una figura de la palabra de Dios, es decir, de la Torá de Dios. Y ahora que ya entendemos el principal papel del Espíritu de Dios, que es grabar los mandamientos de nuestro Padre en nuestros corazones de carne, entonces entendemos lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo en este versículo, cuando le dijo: es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 14. Vámonos a Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Dice de la siguiente forma: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sabemos que los mandamientos de Yeshua son los mismos mandamientos que encontramos en la Torá. Él dijo en reiteradas ocasiones que la palabra que él hablaba no era de él, sino de su Padre que le había enviado. Así es que aquí no dio nuevos mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Esa es una referencia al Espíritu de Dios. Como lo había dicho, el término consolador también es una referencia al Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, ¿sí? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué el mundo no puede ver y conocer al Espíritu de Dios? Porque todos han invalidado la ley de Dios. Unos dicen que la ley ya pasó, que fue clavada en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros la palabra de Dios es eterna. Esto, como ya he dicho varias veces, se apega al concepto que la Escritura describe de Dios como un Dios que no cambia, que es siempre el mismo y que es siempre fiel. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta parte es importante. En el versículo 16 Jesús acababa de decir que el Espíritu de Dios vendría a sus discípulos. Y luego en el versículo 18, el que acabamos de leer, nos dice que es Él quien vendrá a los discípulos. Esto confirma la equivalencia entre Consolador, Espíritu de Dios y el Espíritu de Yeshua. Son lo mismo. Adelantémonos un poquito más en este mismo capítulo y vamos a leer a partir del versículo 24, y vamos a leer del 24 al 26, solo 3 versículos. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez, la referencia a que no vine a enseñar cosas nuevas, vine a enseñar la palabra de mi Padre. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús confirma con esto lo dicho por los profetas. Es el Espíritu Santo quien se encarga de grabar la ley de Dios en nuestros corazones. Cuando Jesús está hablando de su partida, vamos a ver ahora Juan igual, pero vamos al capítulo 16. Y busca el versículo 4. Vamos a leer de 4 al 11. Cuando Jesús está hablando de su partida,
les dice a los discípulos que es conveniente que se vaya. Es conveniente para ellos. Vamos a leerlo en este pasaje. Juan, capítulo 16, versículo 4 al 11. Dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y bueno, no hay que criticar a los discípulos. Yo creo que nosotros estaríamos igualmente tristes si es que después de haber pasado más de 3 años con el maestro, pues él nos dice que se tiene que marchar. Pero después, en el versículo 7, nos dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que era necesario que Yeshua se fuera. El Espíritu de Dios se iba a encargar del resto. Ya hemos dicho que el Espíritu de Dios se encargaría de grabar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Y aquí también nos damos cuenta que eso es lo que va a hacer con nosotros. Pero ¿qué va a hacer con el mundo? Pues aquí de los versículos 8 al 11 nos dice muy claramente lo que va a hacer con el mundo. Y así podríamos continuar leyendo muchas más referencias que Jesús hizo respecto a la venida del Espíritu de Dios y de su papel. Pero creo que ya hemos entendido esto. Ahora es tiempo de que vayamos justo al momento en que lo dicho por Jesús y por los profetas encuentra su cumplimiento. Fue durante una celebración de Shavuot, justo en un día como el que estamos a punto de comenzar. Vamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer 14 versículos, del 1 al 14. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, aquí se nos dice que el Cristo resucitado estuvo conviviendo con los discípulos 40 días. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ya vimos cómo en Juan reiteradamente les estuvo hablando acerca de la llegada del Espíritu de Dios. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Y aquí tendríamos nosotros que hablar de igualmente toda la deformación que se ha hecho de las palabras de Jesús. Ahora te sumergen en el agua y te dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cosa que tampoco es bíblica. Pero bueno, piensan que ya con eso reciben el Espíritu Santo. Pero muchas veces ese tipo de personas que van y se sumergen en el agua ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera conocen la Torá, no conocen los mandamientos de Dios. Entonces, ¿tú crees que una persona que no conoce los mandamientos de Dios pueda recibir el Espíritu Santo? Por supuesto que no. ¿Sí? Ya nosotros nos hemos dado cuenta que una persona que recibe el Espíritu Santo en principio siente un deseo, un anhelo por involucrarse con los mandamientos de Dios, por conocerlos y por obedecerlos. Y entonces sí, ya una vez que sucede esto, entonces sí, ya puedes ir a lo que es un baño de purificación, que realmente es lo que era un baño de purificación, y lo alejamos completamente de una enseñanza moderna que no es producto más que de malas interpretaciones. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y bueno,
De esto también ya hemos hablado. El objetivo de la llegada del Mesías, de acuerdo a muchas interpretaciones en el judaísmo, era restaurar el reino a través de la restauración de las 12 tribus. Cuando hablamos de la restauración de las 12 tribus de Israel, realmente es una alusión a la restauración del tabernáculo caído de la casa de David. ¿Sí? Todos estos términos tienen un significado especial, específico. Ahora, cuando Yeshua llegó y convivió con sus discípulos, ellos no terminaron de entender que no era el tiempo. El objetivo de Yeshua en esta primera venida era salvarnos por todas las transgresiones que nosotros habíamos cometido a los mandamientos de Dios. Y la manera de salvarnos no era venir y eliminar o abolir los mandamientos de Dios. No, Él vino y cumplió los mandamientos de Dios y además murió en la cruz. Pero siempre la encomienda de Jesús es, ok, yo te perdono, pero no peques más, no sea que algo peor te venga. Y de acuerdo a 1 de Juan 4:3 o 3:4, no recuerdo exactamente, pero alguna de ellas es, de acuerdo a 1 de Juan, la definición de pecado tiene que ver con la transgresión de la ley, la transgresión de la Torah. ¿Sí? Entonces, era necesario que primero Jesús viniera y nos redimiera de esta condición de perdición en la que nos encontráramos, para que posteriormente, ya en su segunda venida, entonces sí, venga y restaure el reino a Israel. Por eso la pregunta de estos discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les responde, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene otra vez la promesa del Espíritu, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, pero ¿poder para qué? ¿Poder para empezar a hacer una serie de barbaridades que se ven hoy en las iglesias? No. ¿Poder para qué? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cada que veamos en la Escritura esta expresión camino de un día de reposo, en un día de reposo tienes prohibido incluso salir de casa. No puedes recorrer más allá de ciertas distancias. Entonces, este lugar, que era el Olivar, el monte Olivar, no estaba lejos de Jerusalén. Por eso dice aquí, camino de un día de reposo. Versículo 13. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, subraya aquí la palabra unánimes. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Hechos, ya estamos por terminar. Capítulo 2 de Hechos, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Estamos leyendo el cumplimiento de lo que por cientos de años habían anunciado los profetas. Quizás hoy, cuando lo vemos en retrospectiva, perdemos la capacidad de sorpresa, pero yo te invito a que la recuperes. Esto es un evento magno. Es el cumplimiento de todo lo que prometieron los profetas, de todo lo que los profetas dijeron acerca de la llegada del Espíritu de Dios, de la llegada del Mesías y cómo el Mesías iba a redimir al pueblo. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y hemos llegado finalmente a nuestra celebración, estaban todos unánimes juntos, subraya unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En la Torá existe el mandamiento de que todo varón debía estar en Jerusalén en 3 de las fiestas de Dios: en Pesaj, en Shavuot y en las cabañas. Siendo Shavuot, era muy normal que hubiera en Jerusalén judíos de todas las naciones. Versículo 9. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, y nunca faltan, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Después de esto, Pedro se pone de pie y explica todo lo acontecido como el cumplimiento de las profecías. Pedro no refirió a Jeremías ni a Ezequiel. Pedro mencionó al profeta Joel y a David. De esta manera, Pedro explicó que la única manera de encontrar la salvación era creyendo en el Hijo de Dios para recibir el Espíritu de Santidad. Ese día se convirtieron como 3,000 judíos. Nótese que dije judíos. No había ni un solo gentil en ese magnífico evento. El camino que los discípulos recorrieron hasta este punto también guarda semejanza con el recorrido que Israel hizo cuando salió de Egipto hacia el Sinaí. La gran diferencia es que en el recorrido de Egipto a Sinaí, Dios le habló al pueblo a través de señales y símbolos. Pero en el caso de los discípulos, ellos recibieron la instrucción de manera directa del Rey de Reyes. A pesar de eso, muchas de las cosas que Yeshua explicó no alcanzaban su pleno entendimiento. Fue hasta que recibieron el Espíritu de Dios que todo les fue revelado. El poder que el Espíritu de Dios proporciona es poder para atestiguar, para hablar acerca de las maravillas de Dios. No podemos hacer eso sin conocer todo lo que Jesús enseñó, sin hacer ese recorrido que tanto el pueblo de Israel llevó a cabo, como siglos después los discípulos de Yeshua también concluyeron. Sin hacerlo, no estamos capacitados para hablar de las maravillas de Dios. Si tú recuerdas, Dios condujo a Israel a través de experiencias que iban a lograr la unidad en espíritu del pueblo completo. Así también nos damos cuenta que los discípulos, cuando estaban a la espera del Espíritu de verdad, estaban todos unánimes. ¿Quién cree en el Jesús de la Escritura? No en el Jesús que las religiones han inventado hoy, un Jesús que dice que ya no es necesario cumplir la Torá. ¿Quién cree en el Jesús judío, en Yeshua? ¿Quién puede decir actualmente que ha logrado tal unanimidad? ¿Quién ya está listo para recibir la Torá y el Espíritu de Dios? ¿Quién quiere formar parte del nuevo pacto? Si tú eres uno de ellos, la fiesta de Shavuot es un muy buen momento para pedirle a Dios: envía de tu Espíritu, Señor. Conviérteme. Déjame acercarme a ti. Dame la oportunidad de reflejar tu luz. Hagámoslo. Terminemos este estudio con una oración.
Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has entregado tu bendita instrucción, tu bendita Torah, para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por habernos convocado hoy a reunirnos con motivo de la fiesta de las semanas. Hoy entendemos que son dos los ingredientes necesarios para llegar a ti: tus mandamientos, que nunca han quedado abolidos, y la fe de Yeshua, la misma fe que lo llevó a morir en la cruz para redención nuestra. Hoy, con pleno entendimiento, vemos en la figura de Yeshua el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas. Hoy sabemos que podemos ser parte de ese nuevo pacto y que contamos con la gran promesa de recibir el Espíritu de Santidad que nos ayudará para atestiguar quién eres y qué es lo que buscas de nosotros. Quizá muchos de los que han escuchado este estudio o de los que lleguen a escuchar no saben en qué parte de su recorrido espiritual se encuentran, pero tú, Padre, que todo lo sabes, conoces exactamente dónde estamos cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que nos permitas completar nuestra jornada, que nos permitas llegar al Sinaí y recibir tus mandamientos como lo que verdaderamente son, un deleite a nuestros oídos. Envía de tu Espíritu. Tu palabra tiene el poder de convertirnos. Tu palabra purifica el alma. Por eso te rogamos, conviértenos, Abba. Conviértenos, Sabino. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Antes que te desconectes, te pido que escuches a continuación una explicación de 5 minutos que te explica brevemente lo que para Dios implica el término pacto. Esta explicación complementará tu comprensión de este estudio. Gracias